Sí, doncs per a mi és una satisfacció com a rectora donar suport una vegada més a un projecte com aquest, que en definitiva beneficia el nostre estudiantat. Estudiants de diferents titulacions que tenen aquest contacte amb el món de l'empresa, vivint experiències i vivint riscos també i també possibilitats i mecanismes d'afrontament d'aquests riscos. Realment és impressionant com després de 23 edicions, any darrere any, cada vegada n'hi ha més estudiants que s'apunten a aquest curs i també hi ha que reconèixer l'esforç que any darrere any empresaris més joves i amb més experiència aporten desinteressadament a aquest estudiantat. Per tant, jo només tinc que agrair al director de la Càtedra de Cultura Empresarial i a tots els empresaris que ho fan possible que tinguin els nostres estudiants aquesta formació complementària. Este año hemos remodelado el programa, va a ser un programa que se va a ejecutar en menos tiempo, pero como más concentrado y además está dividido en 10 clases presenciales en aula, como esperamos, y 10 visitas a empresas, donde los alumnos en todo momento van a estar conectados con el mundo empresarial, con el empresario, con la empresa, van a hablar de los equipos, van a hablar de estrategia, van a hablar de modelo, van a poder visitar empresas de distintos sectores y siempre con esa vivencia empresarial que caracteriza a este programa. Vamos a hablar nuevamente con asociaciones empresariales que son tan importantes en su espíritu reivindicativo y de unión y también de desarrollo de habilidades necesarias hoy en el mundo de la empresa. Bueno, es súper satisfactorio. Realmente es poder compartir la experiencia de tantos años con gente que tiene esa ilusión por volver a empezar, por volver a crear como he creado yo, ¿no? Y yo creo que no hay más aporte a la sociedad que la generación de puestos de trabajo de verdad de calidad que generen bienestar y compartir lo que has aprendido, ¿no? Y este es un ejercicio de compartir, es el ejercicio de transmitir lo que sabes, ¿no? De intentar que otros no vuelvan a tropezar en la piedra que has tropezado tú. Yo creo que lo que hay la sustancia de lo que he intentado transmitir es que vean en el modelo Nunsis como un modelo de cultura empresarial, no de una empresa tecnológica, sino de una empresa que intenta cuidar a las personas, que genera engagement, sentido de pertenencia en las personas y a través del trabajo esa sensación de felicidad.